queremos dedicar este espacio a un gran hombre que ha partido, Ugo Facio Rigazzi, economista, investigador, profesor, ex vicepresidente del Banco Central durante el periodo de Salvador Allende, un hombre que ha dejado de existir a los 93 años. No por tener esa edad, fue un hombre que no haya dedicado parte importante de su existencia a la creación, a la generación de conocimiento. Y nos parece relevante partir hoy día en la Radio Universidad de Chile, además porque esta es la universidad que fue su alma mater. Aquí se recibió de economista y posteriormente hizo clase en esta universidad, así como hizo en la Academia Humanismo Cristiano y también en el Arcis. Ugo Facio es quizás uno de los pocos especialistas actuales que maneja bien el sistema bancario, que conoce el funcionamiento del sistema financiero. Subvalorado, no solamente por la prensa mercurial, por la tercera, bueno, razones más que sobra hay para que se haya invisibilizado por parte de los sectores vinculados al mundo financiero, toda vez que Ugo fue un activo militante del Partido Comunista, vivió en el exilio en la República Democrática Alemana. Pero por sobre esa condición de militante, fue un hombre más bien militante de la causa del mundo del trabajo, un intelectual, yo diría como pocos en nuestro país, insisto, especialista en el sistema bancario. Publicó durante medio siglo sus famosas cartas económicas, que dotaban de una cantidad impresionante de insumos a quienes requieren comprender las complejidades, este mundo tan alambicado del sistema financiero. Y sin embargo, Ugo podía hacerlo de manera muy pedagógica, de forma tal que pudieran acceder a ese conocimiento distintos hombres y mujeres, y particularmente dirigentes sociales, entiéndase también dirigentes sindicales. La burocracia sindical durante muchos años lo subvaloró, lo desdeñó, jamás lo consideraron, pero también así los políticos. Incluso me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, que su propio partido lo subvaloró. Ugo Facio era un hombre estudioso, muy sencillo, honrado como pocos, y que mostró durante toda su existencia, 93 años, una coherencia entre su discurso y su actuar. Fue un crítico, yo diría, como pocos, respecto a este acuerdo que se logró con el gobierno y la derecha en materia de pensiones. Era un hombre que sabía del tema, sabía de lo que hablaba. No hacía aquellos que han celebrado con euforia este acuerdo de pensiones y que en realidad saben muy poco sobre la materia. Bueno, Ugo durante 40 años se dedicó de manera sostenida, sistemática, a entregar antecedentes, datos respecto de por qué este sistema era un sistema fracasado que no tenía futuro. Bueno, y fue muy crítico incluso con la propia ministra Jara, que era camarada de su propio partido, muy enérgico. Bueno, Ugo Facio el año 96 publicó su primer libro que se llama El programa abandonado. Y lo publicó con el objeto, o el libro trata un balance de la gestión de Patricio Aylwin. Pero el título es sugerente, El programa abandonado. Ya en ese entonces, es decir, hace casi 3 décadas, Ugo advertía de lo que era transgredir las promesas de un programa gubernamental por el cual un determinado grupo, partido o coalición política llegaba al poder. Qué pertinente ese texto, ese título. Invito a los auditores de Radio Universidad de Chile a que lo adquieran, porque ahí encontrarán datos que son sustantivos respecto a lo que fue el abandono de ciertos compromisos, por ejemplo, en restituir derechos, pero particularmente en recuperar patrimonio del Estado que había sido asaltado por la tiranía cívico-militar, y particularmente aquellas empresas públicas que fueron privatizadas de manera absolutamente oscura. Bueno, ahí da cuenta Ugo con muchos antecedentes, pero Ugo siguió publicando, todos los años publicaba un libro a lo menos. O sea, en los últimos 30 años publicó, digamos, casi 30 años. Tuvimos la suerte y tuve la fortuna de que en agosto del año 2025, es decir, hace pocos meses atrás, no alcanza a ser un año, lanzó un libro muy importante que lo reactualizó.
Mapa de la extrema riqueza en Chile, donde entrega antecedentes que son actuales respecto a la concentración brutal de la que ha sido objeto la riqueza en nuestro país. Mostrando un caso que es muy singular, mostrando que Andrónico Luksic, por ejemplo, el grupo que representa, es el hombre más rico de Croacia. Eso demuestra el nivel obsceno en que han concentrado la riqueza pocos señores y que, curiosa y no tan extrañamente, es muy poco el aporte que han hecho a la sociedad chilena. Es muy poco el aporte que han hecho a la generación de empleo. Y por eso es relevante poder leer este libro que fue lanzado, como digo, en agosto del 2025, el mapa de la extrema riqueza en Chile. Pero ya estando muy afectado de su salud, en enero de este año, también tuve la fortuna de que Hugo me pidiera comentar su último libro, que forma parte de 3 libros basados en las cartas económicas escritas en dictadura. Lanzó su último libro, que formaba parte, como digo, de estos 3 libros, denominado Pinochet, el gran viraje de la política de Estados Unidos, donde hace una relación, Hugo, respecto a lo que ha significado la política económica y financiera chilena respecto a los grandes conglomerados que existen en el resto del país. Bueno, queríamos comenzar este programa de hoy recordando la figura de Hugo Facio Rigazzi, un hombre que por más de 70 años militó políticamente, lo que no es poco, y que muchas generaciones jóvenes probablemente no lo ubiquen, pero fue un hombre destacado, vicepresidente, como dije al comienzo, del Banco Central, y uno de los especialistas, yo diría, más grandes que hay hasta el momento aquí en Chile respecto de la banca. Un economista, por supuesto, crítico, porque economistas afines al modelo económico hay demasiado. Entonces, recordar a Hugo Facio hoy día es tremendamente importante, porque en enero de este año lanzamos su último libro y en agosto del 2024, lanzamos el mapa de la extrema riqueza en Chile, que fue su penúltimo libro. Así que invitamos a nuestros auditores de Radio Universidad de Chile a poder adquirir estos textos en Senda. No sabemos cómo va a seguir operando Senda, pero entendemos que ahí están estos textos a disposición de nuestro auditor y por supuesto también en la web pueden acceder. Así que desde aquí mandamos un caluroso saludo a su familia, a Manuel Riesco, que fue el vicepresidente de Senda, y bueno, y a todos sus colaboradores, a Yasna, a Mercedes, a todos ellos. Vamos a ir a un pequeño corte musical porque tenemos 3 grandes invitados para debatir respecto a los problemas sociales. Vamos y volvemos. Hola amigos, estamos de vuelta en nuestro programa de debate social en la radio Que Piensa, en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Como todas las semanas, queremos agradecer a quienes hacen posible este programa, a Ana Muga en la dirección, a Javier Márquez en la difusión en redes, a Camila González en los controles y a Ariel Acevedo. No se olviden de suscribirse a nuestro canal, poner me gusta y hacer clic en la campana para que no se pierdan las entrevistas anteriores. Bueno, en esta oportunidad tenemos 3 grandes invitados que queremos conversar con ellos, provienen del movimiento social, de distintas. Estamos con Daniela Ocaranza, de la agrupación de pobladores luchadores de la hormiga. ¿Cómo estás, Daniela? Muy bien, Luis, muchas gracias por la invitación. Ok, con Ailín Ojeda Albarrán, de la Red de Solidaridad Estudiantil. Hola, sí, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y Sergio Castro, secretario en Salud y Políticas Públicas de la CONFEDEPRUS. Hola Luis, hola compañera, ¿cómo están? Muchas gracias también por la invitación. Ok, antes de entrar en materia, me pidió la directora, porque tuvimos un pequeño percance en la primera parte, nos saltamos varias partes en realidad, y queríamos enviarle un saludo a los pescadores que están dando una batalla importante. Bien. En un momento crucial contra esta maldita ley corrupta de pesca, la famosa ley Longueira, y que se han hecho comentarios diversos, incluso algunos señalan que los operadores no solamente están en la derecha, sino los partidos oficiales. El Partido Socialista, creo que hay algunos defensores de esta famosa ley espuria, corrupta,
que hipotecó la soberanía de nuestro mar, entregó a precios viles el manejo de los mares por parte de las grandes transnacionales de la pesca, entre ellos encabezadas por Angelini, pero además ha generado un deterioro fundamental a los derechos esenciales de los pescadores que viven de la pesca artesanal y que son finalmente quienes nos abastecen a nosotros, el público, los chilenos y chilenas comunes y corrientes. Así que un gran saludo desde Radio Universidad de Chile a esta lucha que están dando los pescadores por restituir, y ojalá que en el centro del debate no se coloquen siempre los problemas económicos de los gremios, que los gremios dejen de actuar corporativamente, porque la pelea sobre estos derechos trascienden al ámbito de la coyuntura. Porque cuando los gremios terminan peleando por lo que es de ellos, bueno, la sociedad no tiene por qué solidarizar con ellos, es una lucha particular, y la lucha tenemos que convertirla en lucha nacional. Por supuesto que las reivindicaciones particulares tienen que estar presentes. Así que eso queríamos decir como programa de debate social. Bueno, y señalar que, antes de entrar en materia con nuestros tres grandes invitados, señalar que la movilización social sigue siendo el único camino, y por eso la Marcha de la Bronca es tremendamente importante y vamos a discutir sobre eso. Pero antes me pidieron que nombrara los puntos de salida ya confirmados en regiones. En Arica a las 12 horas desde Chacabuco con Vicuña Maquena, en Iquique desde las 11 horas en Plaza 21 de Mayo, Antofagasta a las 11 horas también desde Plaza de la Revolución, en La Serena a las 11 horas Avenida de Aguirre con Balmaceda, San Antonio desde Plaza San Antonio, Valparaíso a las 11 horas desde Plaza Sotomayor, en Santiago a las 11 horas desde el GAM en Alameda, Linares desde Plaza Linares, Talca en el Pentágono 2 Sur a Oriente, Concepción a las 10:30 desde la Plaza de los Tribunales, Osorno desde la Plaza Yungay, Punta Arenas, una intervención callejera. Bueno, en Santiago queremos decir la marcha terminará en un acto cultural de cierre con la participación de Mauricio Redolés, Juan Ayala, Tata Barahona, Antucay Magüén, Francisco Villa y Leo Mallea, con la conducción de Alejandra Valle y Rodrigo Herrera. Bueno, y también, y aquí sí termino, porque el corte musical que hicimos anticipadamente fue con la canción No Más AFP de Harold Hurtado, cantautor de Iquique, preparando la Marcha de la Bronca, así que no podíamos dejar de mencionarlo. Así que bueno, vamos a entrar en debate con nuestros queridos compañeros y compañeras. ¿Qué opinan ustedes para partir? Hagamos un pequeño recuento, balance de los últimos años, ¿les parece? 5 años de la revuelta, 3 años del gobierno. ¿Se percibe un retroceso o se perciben mejoras en educación, en salud y en vivienda? Partamos por educación, ¿te parece, Ailén? Ok. Sí, un pequeño balance, por favor. Un pequeño balance, a lo menos desde el mundo estudiantil. La pandemia es algo fundamental que produce de una u otra manera la desarticulación. Nos vemos ante la falta de una comunidad educativa, conectados, lo cual igual genera de una u otra manera aún más una precarización en torno a el acceso del acceso de la educación, porque muchos de nosotros tuvimos que salir a trabajar para solventar el hogar, cuando muchos de nuestros padres, madres se quedan sin trabajo, un aumento y profundización de una crisis que se cristaliza para nosotros con el estallido social y que de una u otra forma los partidos políticos buscan instalar para nosotros una derrota nuestra cuando se busca el proceso constituyente, pero en verdad nosotros nunca pedimos un proceso constituyente. Habían demandas concretas en la calle, que eran no más AFP, una educación digna, vivienda digna, salud digna, y en ese sentido un poco lo que se hace es extrapolar el conflicto a un medio institucional, en donde en verdad ninguna de las familias de Chile está al tanto de lo que pasa en las instituciones porque no confiamos en las instituciones. Y en ese sentido para nosotros el balance a estos 3 años de gobierno que vienen del mundo estudiantil, que oportunistamente instrumentalizan el mundo estudiantil, desde el presidente hasta Camila Vallejo, el mismo Giorgio Jackson, una vez más buscan instrumentalizar el movimiento y no dar respuesta a ninguna de las demandas que ellos mismos salieron a manifestarse en las calles del 2011 y 2012. Entonces, en verdad, sí hay un aumento y mantención de la crisis para nosotros, y eso ha generado de una u otra manera una desarticulación importante también de los estudiantes, porque perdimos nuestra comunidad con la pandemia y hoy nos estamos recién volviendo a encontrar. Ok, bueno, y te vamos a preguntar más adelante, Ailén Ojeda, este tema de la red de solidaridad estudiantil. Bueno, Sergio, secretario de Salud y Políticas Públicas de la Confedeprus, que ha estado bastante activo en los últimos meses. Lo hemos visto en muchos hospitales públicos, en Valparaíso, en Santiago. Y bueno, ustedes están reflejando la crisis casi estructural que está habiendo la salud
la salud pública. Sí, eso es muy efectivo, Luis. En realidad, desde que surge esta mirada del proceso constituyente, donde nosotros como organizaciones de salud nos unimos como para defender lo que proyectábamos como la necesidad de un cambio significativo en función de lo que debiera ser la salud en el contexto de la seguridad social en Chile, pero finalmente se ha transformado en mantener una situación que viene de arrastre de aproximadamente 40 años, y lo que se ha desarrollado en realidad son los maquillajes y solo circunstancias muy mínimas para resolver las situaciones puntuales de lo que está pasando con la ciudadanía en la salud. Pero lo que la ciudadanía no ve, y que con toda esta parafernalia comunicacional no alcanza a descubrir, es lo que está detrás de todos esos maquillajes. Y detrás de eso está la falta de financiamiento, el corte del presupuesto para el año 2025, la situación de la deuda hospitalaria que terminó el año 2024 y que se arrastra al 2025. Y eso nosotros lo observamos claramente en hospitales que son importantes para la red en Chile, como el San Borja, como el Sotero del Río, como el Hospital Carlos Van Buren. O sea, quiero dar como ejemplo el Hospital Carlos Van Buren, porque tiene una deuda de arrastre de 28.000 millones de pesos, y que finalmente el Estado, el Ministerio le dice presupuesto abierto, resuélvanlo, pero el presupuesto que le entregan para el 2025 se le va a terminar en mayo, y no saben lo que va a suceder de aquí a fin de año. Entonces, todo este discurso del gobierno turno respecto de los cambios estructurales que debían venir en salud no se han ejecutado, y al contrario, se han ajustado, como por ejemplo el caso de la ISAPRE. Sí, bueno, muchas gracias, Sergio. Queda clarísimo, porque el Hospital Van Buren, de paso hay que decirlo para quienes nos escuchan, es el hospital más importante de Valparaíso. Así es. Un hospital especialista en neurocirugía y un hospital que hoy día, según vimos en las manifestaciones, exactamente, con FEDEPRU, no habían insumos para atender las mínimas cuestiones, que esto es francamente impresionante que en Chile esté ocurriendo eso. Bueno, la carencia de las viviendas y los desalojos, los campamentos, con una ley que criminaliza las tomas surgidas especialmente en los últimos 3 años. Después de la pandemia esto se acrecentó, yo diría fuertemente. Antofagasta, Copiapó, han proliferado los campamentos de manera, yo diría, exponencial, pero en Santiago también y en Valparaíso. Esto es expresión de algo. ¿Qué nos puedes decir, Daniela, respecto a este particular caso? Y bueno, si puedes también referirte a lo de San Antonio, porque está la cuenta regresiva ya corriendo. Sí, bueno, desde el estallido social ha sido complejo, porque ha habido un retroceso en lo que se comprometió, en este caso, el actual presidente, de no haber desalojo, y se instaura una ley que golpea profundamente a la organización social en Chile. La historia nos ha dicho que los campamentos han sido una forma de construir barrio, una forma de construir comunidad, y ha golpeado profundamente por sobre todo a las mujeres, que el 80% de esas organizaciones, de esos campamentos, de las tomas, la toma siempre ha sido la forma que ha podido utilizar el pueblo de Chile para poder tener una solución habitacional. Nosotros encontramos que hubo un retroceso con la ley de usurpación, en la cual el Estado, entre comillas, le puso urgencia, y después estaban todos preocupados que no sabían cómo salvar y salir del enrollo de promulgar esta ley. Es lo mismo que pasa con la ley Nain Ratamal, las leyes que vienen en definitiva a criminalizar a la movilización social, que es nuestro único brazo articulado, ¿cierto? Desde la pandemia se acrecentó mucho el tema del hacinamiento, del allegamiento. La gente no tenía recursos para pagar un arriendo. Entonces, claro, el Estado habla de 650.000 familias en esta situación, pero sabemos que la Cámara Chilena de la Construcción habla de más de 1 millón. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo se solventa con pocos recursos llegar y hacer el alcance a la necesidad que existe en Chile? Nosotros hemos estado activamente en las calles. Nosotros, desde el año pasado, es más, tuvimos una toma en el Mapocho, y justo se cruzó que fue el día del desalojo de los compañeros de... se me fue
La toma 17 de mayo. La 17 de mayo, sí, la toma 17 de mayo. Entonces fue para nosotros brutal, po. Es brutal que un campamento, porque hay niños, habitan mujeres, personas de tercera edad. Entonces nos vemos un poco amarrados de no poder impulsar que estas cosas no sucedan. Y el día de ayer hubo un desalojo en Curanilahue y que fue muy violento, sí. Muy violento. Así que hay mucho que decir, hay mucho que hacer, pero insistimos que hay que articularse nuevamente. Ok, mira, se está usando mucho como argumento en el tema de las pensiones particularmente, pero también se dijo en salud de alguna manera, y se está diciendo, se está repitiendo mucho en casi todos los derechos sociales, para no dar cumplimiento a las promesas programáticas, que el problema es cómo vota la gente. Entonces la gente vota por la derecha, entonces ¿qué le vamos a hacer? Pues si no tenemos mayoría en el Congreso, es lo poco que podemos hacer. El tema de la reforma de pensiones fue brutal y la explicación está burda que se ha hecho. ¿Qué opinan ustedes que para justificar, y ahí cualquiera le doy la palabra, qué opinan ustedes que para justificar la transgresión a la demanda social, al compromiso político de un gobierno de turno, se culpe finalmente a la gente por la votación que hace la ciudadanía? No sé qué les parece, que cualquiera. ¿Quieres partir, Sergio? Sí, perfecto. Sí, que la tengo aquí, Ya, después vamos con Aileen. Yo creo que es una falta de respeto de parte de los que hoy día tienen la posibilidad de ser el gobierno de turno, porque principalmente ellos están utilizando ese discurso. Es una falta de respeto a los ciudadanos y a las ciudadanas, como establecer de qué responsabilidad de su convicción el que hoy día voten por la derecha. Si finalmente la izquierda dejó las calles, pues la izquierda dejó la población, dejó el territorio, dejó el terreno. O sea, no está presente en los lugares que debe estar presente, valga la redundancia, y apoyando a las personas que debieran estar devolviéndole con su voto, con su apoyo, el desarrollo social que ellos puedan lograr. Entonces, yo insisto, es una falta de respeto que se diga de que producto de la mayoría de la derecha en un Congreso no pueden avanzar. O sea, hay países que nos dan ejemplo que teniendo el Congreso en contra, han logrado revertir y han logrado ganar derechos sociales para la ciudadanía del país. Entonces, y con esto cierro, y esto también está vinculado a que los chilenos, las chilenas, han tenido un déficit en formación ciudadana. Y eso es intencional. No quieren formarlo de manera ciudadana para que no tengan las convicciones de poder desarrollar socialmente una acción colectiva, solidaria, entre nosotros mismos los que habitamos el país. Claro, está vinculado a la educación. ¿Qué dice Aileen? Sí, o sea, totalmente creo que es muy simple traspasar la responsabilidad a la gente que hoy en día está intentando sobrevivir, que hoy en día estamos intentando llegar a fin de mes porque no da, porque se alza la cuenta de la luz, no alcanza para la canasta básica, los arriendos salen 400.000 pesos cuando hay un sueldo mínimo que no se condice con la realidad chilena. Y en ese sentido es fácil delegar la responsabilidad y en verdad nosotros creemos que hay acuerdo de todos los partidos, izquierda, derecha o centro, en no tocar el modelo, en no tocar la neoliberalización que se instala en la dictadura militar, y en ese sentido nunca se va a legislar en este contexto, ni como fue tampoco con el estallido, algún derecho social que realmente se garantice, porque siempre está el mercado metido ahí, siempre está la empresa, siempre está la educación privada, siempre está la salud privada, siempre está la burbuja inmobiliaria, y al final la crisis la termina pagando la misma gente. ¿Por qué? Porque aumentan la tasa de interés, uno tiene que seguir pagando una casa 40 años, o sea, nuestra generación no va a tener casa. Esas son las condiciones en las que estamos, nuestra generación va a tener una pensión indigna, y en ese sentido creemos que es fácil delegar la responsabilidad, pero perfectamente por debajo logran llegar a acuerdos en torno a criminalización, en torno a represión, y además comunicacionalmente instalan la delincuencia como una problemática que en verdad en sí ellos tampoco nunca se han hecho cargo. Por ejemplo, el narcotráfico. En ese sentido, existen problemas de delincuencia así en Chile, históricamente, y esa es la herramienta histórica de la derecha también para poder volver al gobierno, volver a legislar, y así no tocar el modelo que hoy en día existe, que es el mercado en todos nuestros derechos sociales. Entonces, creemos que es una posición sumamente cómoda y que en ese sentido
no se condice a sus propios actos. O sea, en verdad ellos sí hay acuerdo en no cerrar la crisis, pero sí contenerla mediante represión, mediante más precarización a la familia chilena, mediante aumentar costos básicos como el agua, como la luz, y nadie responde. Sí, así es. Bueno, ¿qué te parece a ti, Daniela, lo que ha dicho Sergio, lo que ha dicho Ailén? Es que obviamente le encuentro toda la razón a los compañeros. Es complejo porque, claro, los partidos están preocupados por quién va a votar la gente, pero en definitiva a nadie le importa la gente. O sea, al final del día tú analizas y nadie le importa la gente, les importa mantener su cargo. Los partidos, todos, se han vuelto una bolsa de trabajo. Y lo digo así abiertamente. Responsablemente, sí. Es una bolsa de trabajo porque ellos buscan mantener su privilegio, sus formas de quedarse donde están, y nadie al final del día piensa, oye, esa vecina ¿en qué está pensando? La vecina está pensando en lo que decía la Ailén, en cómo llegar a fin de mes, en encontrar un colegio bueno para su hijo, en saber cómo va a pagar el arriendo, cuando sabemos que hay una crisis económica, entre comillas, económica para los pobladores. Porque para Chile, para afuera, estamos súper bien. ¿Pero quiénes? Las 6 familias de este país que gobiernan este país. Lo digo gobiernan, porque gobiernan este país. Entonces también el modelo nunca va a acabar porque nuestra estructura está hecha y marcada por esa Constitución. Entonces es muy difícil hacer una transformación real si no se cambia la estructura. Ahora bien, ahí va la conciencia de quienes en este caso gobiernan. Pero sabemos que por cualquiera de los dos lados que se ponga la balanza, funcionan de la misma manera. Es súper lamentable. Bueno, estamos con Daniela Ocaranza, la agrupación de pobladores luchadores de la Hormiga, con Ailén Ojeda Albarrán de la Red de Solidaridad Estudiantil y con Sergio Castro, secretario en Salud y Políticas Públicas de la CONFEDEPLUS. Hablando de perspectivas distintas, los problemas sociales, que son comunes, porque justamente en la condición de trabajador, el trabajador tiene problemas de salud, tiene problemas habitacionales y tiene sus hijos en la educación. Entonces, estos son los problemas fundamentales que fueron, yo diría, la causa primordial, y creo que Ailén lo decía de alguna forma, los motivos concretos que movilizaron al pueblo en la revuelta de octubre del año 2019, y que después de 5 años, en todas las dimensiones, esto está peor. No se escuchan voces, por muchos obsecuentes que hayan en el mundo social con los gobiernos de turno, que se atrevan a decir que estamos mejor que hace 5 años atrás. Yo no he escuchado hasta los más obsecuentes de la burocracia sindical atreverse a decir que estamos mejor en materia de vivienda, en materia de salud, en materia de pensiones. Aunque hay que decirlo, lo vamos a tocar al final un poco, el baile famoso, me recordó el baile de los que sobran, pero esto al revés, el baile de la institucionalidad para conmemorar o celebrar este acuerdo en pensiones, que es bastante llamativo. A mí me han llamado fuera del país dirigentes y dicen, pero ¿cómo puede ser tan bueno el acuerdo? Pero están sorprendidos a nivel planetario por ese baile tan estrambótico. Vi a Lautaro Carmona bailando ahí en la televisión, que me llamó mucho la atención. Bueno, y a los ministros bailando. Entonces, mira, una pregunta que me parece importante, porque está en la pauta también de nuestra directora, una pregunta más libre, que pensemos un poco cómo las organizaciones que están aisladas dando batallas tan importantes, los pobladores, la salud, que lo hemos visto, los estudiantes que están empezando a rearticularse, porque los estudiantes fueron uno de los motores, y sin embargo hoy día se ven poco, pero ahora están reapareciendo. ¿Cómo le damos a esto? Estamos... A ver, Daniela. Nosotros en la agrupación, que es un tremendo ejemplo para todas las comunidades, nosotros levantamos en Lo Hermida un plan que se llama Plan Habitar Lo Hermida, que viene no solo a ver el déficit cuantitativo, sino cualitativo, o sea, es decir, de mejorar los espacios, los territorios donde no hubo una llegada de la institucionalidad, al contrario, fue un abandono total. Nosotros nos quisimos hacer cargo de eso. Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros generamos un plan maestro, los pobladores generamos un plan maestro, y esto fue presentado al Estado y las instituciones fueron invitadas a una mesa de gobernanza que nosotros desarrollamos. Logramos así avanzar en importantes recursos, 49.000 UF, que no es menor para una población que está totalmente castigada también, porque en temas represivos fuimos muy golpeados para el estallido social, y a la vez
pensando que, y dando el ejemplo como concreto de que cuando la comunidad se organiza, gana. Gana en materias de seguridad, gana en temas de que los barrios sean mejores. Yo le ponía un ejemplo bien importante que siempre lo digo. ¿Por qué nuestros hijos tienen que normalizar el consumo de alcohol, el consumo de drogas en toda la esquina de la población? Claro, se entiende, cada una cuadra hay una botillería, es algo que nosotros le dijimos al actual alcalde de Peñalolén. ¿Por qué en las Condes no sucede eso? ¿Por qué nuestros hijos sí tienen que normalizar los consumos? O sea, es normal. No es normal, es violento. Entonces, como que todas esas cosas nosotros al momento de plantearle una transformación. En temas de vivienda, nosotros hemos avanzado bien, porque hemos estado trabajando firmemente. Con distintas comunas estuve viendo, con sí, Pintana Solidaria. Hemos seguido trabajando, hemos podido correr el cerco en temas de solución habitacional, pero también esto no termina aquí. Hay muchos pobladores que aún requieren. Ahora en el 2025 se termina el plan de emergencia habitacional, se termina la ley de que puede hacer modificación de uso de suelo para las viviendas sociales, la ley de integración social y urbana. Entonces, ¿qué pasa? O sea, volvemos a la crisis, claro. Volvemos a cortarnos las manos. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Pucha, hay que hablar con la Cámara. Sabemos que ese tiene una posición más de derecha, pero tenemos que ir a hablar con él. Cámara Chilena de la Construcción. No, con la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados. Lo mismo. Sí, lo mismo. En la Comisión de Vivienda, porque necesitamos que esas cosas que sean pequeñas nos permiten seguir avanzando. Entonces, claro, se le da periodicidad y termina en el 2025 y necesitamos que eso se amplíe, no solo para nosotros, sino para todo Chile. Y obviamente que se aumente el presupuesto, porque nosotros decimos y creemos que la vivienda es un derecho fundamental. O sea, de ahí nos paramos, de ahí miramos, de ahí nos organizamos, desde ahí salimos a trabajar, desde ahí criamos. Entonces, en este país obviamente no es un derecho como todos los otros derechos que debieran ser, pero la idea es como seguir avanzando y no cortarnos de no hablar con los que tienen que legislar para la población, sino que también involucrarnos y poder desde ahí que esta cosa siga avanzando, aunque sea mínimo. También vemos una luz de lo que podamos nosotros impulsar. O sea, ok, gracias, Daniela. Ailén, ¿qué piensas? O sea, en verdad creo que muy relacionado con aquello, normalmente nosotros estamos acostumbrados a delegar el poder a través de esta soberanía que recibe la nación mediante el voto. Si bien hoy tenemos un voto obligatorio, que en verdad se impone no de forma azarosa, sino porque la mayoría de la población no está interesada en votar, no nos llama la atención, no vemos una transformación real, porque no hay proyectos políticos, en verdad el único proyecto que hay es mantener el Estado tal cual como está desde la transición a la democracia. Y en ese sentido, para nosotros igual es importante como estudiantes volver a nuestras comunidades. Desde ahí creemos que el delegar el poder a través del voto nos ha mostrado que no es una alternativa, no hay una solución. Y en verdad nosotros en cada uno también recibe un poder de autonomía. Como bien menciona la compañera Daniela, nosotros como estudiantes vamos a territorio a solidarizar conocimiento en materia jurídica, en materia de asesoría psicológica, respecto a trabajo social y también en materia de salud, porque es importante que la comunidad se reencuentre. Y en ese sentido entender que nosotros igual tenemos un poder que reside en nosotros mismos a través de la organización. Y para nosotros es fundamental que nos volvamos a ver las caras, porque con todo este como avance comunicacional y ofensiva en torno a la delincuencia, la gente tiene miedo, uno no quiere salir, uno no ve a sus vecinos, no conversa con sus vecinos, se entra a la casa temprano, los niños no van a jugar a la plaza y hay que recuperar nuestro espacio, hay que recuperar nuestra comunidad y también eso va como de la mano con poder empezar a organizarse y generar esta comunidad desde la solidaridad de clase, porque entendemos que, por ejemplo, no vamos a ir a hacer a Las Condes un operativo, hay una diferencia bien importante en Chile, se ve no solo en Santiago, sino que en todas las regiones de un abandono por parte del Estado. Y si el Estado no está, estamos nosotros, o sea, tenemos que empezar allá a tomar las riendas en ese sentido de un poco lo que el Estado no llega, porque en verdad sí hay posibilidad de que podamos generar con organización y solidaridad espacios más amenos y donde la comunidad se pueda reencontrar. Gracias, Ailén. Sergio. Sí, bueno, estando de acuerdo con el fondo que han establecido las compañeras de sus organizaciones,
nosotros como Confedeprus hemos establecido claramente, incluso insistimos en que estuviera a nivel estatutario, que nuestra organización tuviera un carácter no solamente gremial y que tuviera que velar por la situación propia laboral, sino que también fuera una organización social. Y en ese sentido, nuestra convicción va en la búsqueda de la recuperación de derechos fundamentales principalmente. Entonces, sí creemos en la articulación, sí creemos en lo colectivo, sí creemos en la unidad. Y en ese contexto nosotros sí nos articulamos con otros gremios de salud y sí vamos en busca de otras organizaciones y movimientos sociales para reconocer y fortalecer lo que creemos debiera ser recuperado, como son los derechos fundamentales. Y principalmente el de salud. Pero no nos olvidamos de los otros en materia de seguridad social, porque tiene que ver específicamente con una mirada centrada en lo que nosotros definimos como un buen vivir. Es decir, el ciudadano o la ciudadana va a estar bien de salud si este contexto en el cual se desarrolla vivienda, educación, trabajo decente, provoca que su salud esté bien. Entonces, nosotros tratamos por todos los medios de unirnos y articularnos con otras organizaciones, con otros gremios de nuestro rubro, con el fin de avanzar en esto. Ok, no pegué ahí que me... Oye, sobre lo mismo, Sergio, que estabas terminando en tu intervención, quería preguntarte, así aprovechamos de seguir dándole continuidad. Este domingo se realiza la Marcha de la Bronca, donde estamos todos, con todas nuestras organizaciones, con la debilidad que han sufrido las organizaciones después de la pandemia, pero rearticulándose, unas más adelante, otras más atrás, pero todas en la misma dirección, tratando de reconstruir fortaleza para esta gran batalla que hay, que es la restitución de los derechos, como bien decía Daniela, derechos fundamentales. ¿Cómo seguir construyendo? Esta es la pregunta que quiero hacerles. ¿Cómo seguir construyendo vínculos y organización común más allá de la marcha del domingo? Porque esta marcha del domingo es un primer esfuerzo colectivo, estamos convocando todos. Es con el tema de las pensiones, pero por eso se le dijo la marcha de la bronca, porque están todos los temas. Entonces, Sergio, ¿cómo te imaginas eso? Seguir, y tú algo bozaste, ¿cómo seguir construyendo organización, unidad y, por supuesto, movilización? Sí, lo que pasa es que nosotros entendemos como organización de que hay coincidencia y nosotros somos una parte de esa coincidencia. Nosotros estamos en materia de salud, pero necesitamos de las otras organizaciones para entender el contexto para lograr que el nuevo objetivo, que es promover el buen vivir. Entonces es necesario que nos unamos, es necesario que nos organicemos y que tengamos y que determinemos cuestiones comunes y trascendentales, porque tenemos que ser la contraparte de un sistema estructurado que no quiere moverse. O sea, hoy día lo que es autoridad, lo que tiene que ver con la normativa legal, es decir, el Estado, la estructura formal del Estado, está al frente de nosotros y nosotros tenemos que tener la fuerza suficiente como para ser contraparte importante frente a eso. Y de manera independiente no lo vamos a lograr, tenemos que unirnos. Entonces, después de esta primera marcha, después de una segunda que estoy seguro que va a venir, nosotros estamos totalmente disponibles como Confedeprus de articularnos, de unirnos y avanzar en materias no solo de las nuestras, sino que también de otras organizaciones. Muchas gracias, Sergio. Daniela, ¿qué te parece este primer paso que estamos dando? Bueno, lo comenté en alguna de las reuniones. Yo creo que hemos sido reaccionarios. Reaccionamos contra la crisis, ¿cierto? Yo creo que hay que un poco darle una vuelta a eso y de pensar qué es lo que viene. Porque lamentablemente la derecha nos lleva como harto años en el progreso y se viene así, se va a venir. Ellos nos muestran así, o no sé si yo creo que es algo psicológico que nos dicen esto va a ser así, y es así porque nos metemos quizás esa cuestión en la cabeza, o lo que dicen los medios de comunicación que están tomados por los mismos dueños de este país. Pero proyectar cómo nos vemos, qué queremos, y desde ahí empezar a generar esa unidad, de decir esto es lo que buscamos, esto es lo que queremos, y no reaccionar por sobre la crisis, porque nos ha pasado hace muchos años que, claro, vino una ley y llegamos tarde. Viene otra ley, viene el tema, lo mismo de las pensiones. ¿Por qué no antes que
que pasara. Yo sé que muchos hicieron esfuerzo en ir a hablar, pero faltó la fuerza, faltó la gente, faltó el pueblo. Entonces yo creo que hay que hacerlo. Tenemos, yo creo que la obligación como ciudadanos de juntarnos y escucharnos, de proponer. Yo creo que eso es la tarea. Es la tarea. Okay. Ailín, perdón, ustedes tienen la red de solidaridad estudiantil, pero además están vinculados con la ACES, que fue una organización que para la revuelta logró un protagonismo relevante. Después, como tantas otras, estuvieron ocultos mucho tiempo, pero ahora los renacieron. Sí. ¿Cómo ves este proceso también de la unidad con la salud, como decía Sergio, y como lo que planteaba Daniela? Sí, no, es fundamental. Para nosotros siempre la movilización ha sido una herramienta importante. Es importante estar en las calles porque desde ahí podemos presionar y también defender nuestros propios intereses. Nadie va a defender los intereses que nosotros tenemos como pueblo, como nosotros mismos, porque ya tenemos claridad de que independiente del partido que sea, hay una defensa del modelo, hay una defensa del mercado por sobre la vida. Y en ese sentido creemos importante que como estudiantes, claro, retomemos este rol de articular, de salir a la defensa de nuestro pueblo. Nosotros tenemos la capacidad por temas de básicamente etarios, de que estamos estudiando, a veces muchos trabajan, pero no todos, y en ese sentido tenemos la disponibilidad para estar en las calles, para organizarnos, y siempre tenemos ese rol y retomar el rol de valentía y defensa del pueblo. Entonces, como es fundamental que nosotros nos articulemos para defender nuestros propios intereses, y como bien mencionan los compañeros, qué es lo que quiere la gente, porque en verdad ellos no escuchan lo que quiere la gente. Nosotros como debemos y tenemos que hacerlo, y nosotros agitar nuestras propias propuestas y defenderlas nosotros mismos, porque ellos defienden los intereses de otros, y eso está sumamente claro. Sí, bueno, se comparte el análisis y además la perspectiva de avanzar en esta unidad. Una última pregunta, no pregunta, ya nos queda muy poco tiempo, un minuto para ir cerrando, llamar a la gente para este domingo, el primer paso. Partamos, Daniela, aquí un mensaje, un minuto. Vamos con todo, este va a ser el inicio de quizá, y con toda la esperanza lo digo, de poder avanzar para nosotros, para el pueblo, para los pobladores, para las pobladoras, para los estudiantes, para los trabajadores. Estamos viendo un claro ejemplo en nuestros vecinos argentinos. Cómo pelean, sí. Cómo pelean, ¿cierto? Sí. Entonces nosotros también fuimos fuertes. Y tenemos que volver, ya demostramos quiénes somos. Entonces yo los invito a seguir con la esperanza de que esto pueda cambiar, pero va a cambiar siempre y cuando se sumen. Así que están todos invitados a esta marcha, vecinos, vecinas, quizás no son sus demandas, pero sí la de su hijo, sí la de su mamá, sí la de su papá, sí la de alguien querido. Así que están todos invitados y obviamente el movimiento de pobladores tenemos mucho que decir, hay mucho que pelear todavía, así que espero ver a todas las agrupaciones de vivienda en la calle. Así es. Muy bien, Daniela. Sergio. Sí, sumarme y sumarnos como organización a la convocatoria del día domingo 30 en todo el país, y porque manifestarse es un derecho fundamental que también hay que recuperar. Por tanto, aquellos que estamos en la calle por una condición de convicción, de recuperación de derechos fundamentales, no podemos guardarlo en nuestras casas, sino que hay que salir y además hay que establecer el ejemplo para las futuras generaciones. No podemos estar encerrados, tenemos que ir y buscarlo ahí, en el terreno, para que todos nos vean, no escondernos. Nosotros damos la cara para solicitar que se recuperen estos derechos fundamentales. Y el llamado es a todos los compañeros y compañeras de Confedeprus, a todos los compañeros y compañeros de la salud, para que se suman a toda la ciudadanía, a todos los movimientos sociales que vamos a salir el domingo, porque es el inicio de una acción significativa de recuperación. Así es, Sergio. Bueno, Sergio, aprovechar de decir que también es vocero de la coordinadora NOMA de FP de San Antonio y su alrededor, así que sí, entiende el tema. Ailín. Sí, hacer la invitación. Creo que es importante que basta de simbolismos por parte de este gobierno, donde se dice
promulgar ciertas reformas, el FES en el ámbito educativo, que es mantener la deuda de los estudiantes, es lo mismo que el CAE con otro nombre, la reforma de las pensiones es lo mismo que la capitalización individual que instala José Piñera pero con otro nombre. Entonces basta de celebrar simbolismos que solo celebran ellos porque solo para ellos es una verdad, no para nosotros. Y en ese sentido creemos importante que los estudiantes estemos en las calles con nuestras familias, con nuestros abuelos, abuelas, protestando y demandando algo tan básico como una jubilación digna, que el día de mañana también a nosotros nos va a ocurrir esta situación. Así que la solidaridad es fundamental, la calle también, y no podemos abandonar esas dos herramientas. Así es, bueno, muchas gracias. Bueno, agradecer a Danila Ocaranza de la Agrupación de Pobladores Luchadores de la Hormiga, a Ailín Ojeda Albarrán de la Red de Solidaridad Estudiantil y a Sergio Castro, secretario de Salud y Política de la Confedepru. Bueno, a todos nuestros auditores nos vemos el próximo viernes, como todos los viernes, en Debate Social a las 16 horas. Y no olvidarse, este domingo a las 11 de la mañana en el GAM, para marchar por la restitución de los derechos en la marcha de la bronca, porque estamos en realidad embroncados, indignados, estamos calientes, los chilenos y chilenas, porque se ha transgredido tanta promesa, se han hecho ilusiones, el pueblo se ha hecho ilusiones y sin embargo una y otra vez se nos miente, se nos engaña. Así que el domingo expresarnos con toda nuestra fuerza. Nos vemos.